¿Se imaginan remodelar casi todas sus casas de aquí hasta antes de que empiecen las novenas? Bueno, en eso está el Congreso por estos días, con al menos 7 reformas que se están tramitando. Aquí te voy a contar un poco en qué consiste una reforma. Mucha gente no sabe de entrada qué es una reforma, qué es la diferencia, por ejemplo, de otro tipo de ley. Lo primero y más importante, una reforma es una modificación a una ley preexistente, y esto es muy importante, ya tiene que existir otra ley. Y la reforma lo que viene a hacer es corregir, enmendar, ajustar, renovar el contenido normativo, porque por cualquier motivo no está más servido, se vuelve ineficiente, cambiaron las situaciones, el cambio tecnológico también genera que sea necesario modificar la estructura del Estado y de las leyes para que puedan operar las cosas en el país. Entonces, para que me entiendas mejor, es como tu casa. Por ejemplo, ya el lavamanos no está sirviendo, lo quieres modificar para tener algo mucho más funcional, pero también mucho más bonito. Hay una cosa preexistente que ya no nos está gustando y hay que modificar. Eso mismo sucede con las leyes en el país. Por lo mismo es difícil decir que una reforma es innecesaria. Por lo general hay cosas que ya están incomodando que deben modificarse. Entonces la discusión debe ser necesaria, pero ¿cuál es el contenido para ver si sí logra los objetivos de lo esperado o si definitivamente tiene un enfoque malo desde el principio? Otro punto importante es entender quién hace las reformas. Y en Colombia existen varias figuras, personalidades y entidades que pueden generar una reforma. Primero está el presidente de la República, que tiene lo que se llama en derecho iniciativa legislativa. También lo tiene el Congreso, que es su función propia, y los congresistas se pueden unir entre ellos y presentar las modificaciones tanto a la Constitución como a las leyes normales para generar estas reformas. También lo pueden hacer los ciudadanos. La ciudadanía, si se reúne el 5% de las firmas del censo electoral, se puede presentar un proyecto de ley, una iniciativa ciudadana. También si lo hacen el 30% de los concejales de todo el país o el 30% de los diputados, que son estos representantes regionales que existen en las asambleas departamentales. Y también otras ramas del poder público, lo puede presentar las altas cortes, lo pueden presentar la Fiscalía General de la Nación, entre otras. Entonces hay muchas formas de cómo se presenta en el Congreso una reforma. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿quién aprueba la reforma? Esto ya es todo lo que conocemos normalmente como el trámite del Congreso. Es este órgano por el que ustedes votan, el que se tiene que reunir, hacer un estudio del contenido de lo que trae esa reforma, y en determinadas situaciones, depende del tipo de norma que se quiera sacar, entre 4 y 8 debates deberán discutirse todos los contenidos para ver si se aprueban o no. En el curso de esos debates se presentan ponencias para indicar si se está de acuerdo, si se está en desacuerdo, si se quiere archivar la iniciativa, se votan y van avanzando conforme esas votaciones. También se pueden ir enmendando los textos o modificando, cosa que a veces permite también que se cuelen los famosos micos que seguramente ustedes han muchas veces escuchado. Esto es cuando estés leyendo por ahí o viendo otros videos donde dicen reforma, proyecto de ley, y uno se pregunta, ¿una reforma es lo mismo que un proyecto de ley? Sí, es lo mismo, solamente que hay proyectos de ley que por lo general son más corticos, más sencillos, y la reforma es mucho más estructural, tiene mucho más contenido, y de pronto por la agilidad del lenguaje se termina diciendo como una cosa distinta a la otra, pero es lo mismo, no se confunde. Bueno, además del trámite de los debates, que es lo que está escrito en la norma de cómo debe ser el procedimiento, hay muchas cosas que deben ocurrir para que definitivamente sí pase una reforma. Y ahí es donde, por ejemplo, empieza a jugar toda la política. Cuáles son los intereses, cuáles son las coincidencias políticas, pero desafortunadamente en nuestra vida política también, qué es lo que está ofreciendo un partido frente a otro para poder negociar y ceder la aprobación con los votos. Por ejemplo, este gobierno le ha entregado al partido de la U principalmente, y también a algunos líderes conservadores, buena parte del FOMA, que es esta entidad que se encarga de la salud de los y las maestras, y estos partidos políticos, teniendo esa burocracia, han aprobado en silencio porque no quieren reconocerse como de gobierno, pero han terminado aprobando, haciendo quórum y pasando con mayorías las reformas del gobierno. Y aquí se empieza a cruzar una delgada línea entre lo que puede hacerse para promover una reforma. Ustedes han visto todo el escándalo de la unidad de gestión del riesgo y cómo se han vinculado a congresistas que supuestamente están recibiendo dineros o contratos a cambio de que logren unos votos y unas aprobaciones en el Congreso, bien sea para aprobar una reforma o en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que es la que termina aprobando los niveles de endeudamiento y buena parte del uso de recursos por parte del gobierno nacional. Entonces, aprobar una reforma muchas veces es necesario, muchas veces
se requieren hacer acuerdos políticos. El tema es a costo de qué y si esos están por de encima o por debajo de la mesa. Bueno, y mientras la Fiscalía tendrá que resolver qué pasa con todos esos escándalos de corrupción para de pronto, muy seguramente, aprobar varias de las reformas, surge otra pregunta y es ¿quién pone en funcionamiento una reforma cuando es aprobada? Esto por lo general lo tiene que hacer el gobierno nacional. El gobierno a través de sus entidades, bien sea ministerios, departamentos administrativos o entidades que están adscritas a estos ministerios o departamentos, son los que tienen que implementar las reformas. Por ejemplo, habilitar la tierra que se va a comprar, por ejemplo, invertir los recursos para construir centros de atención primaria en salud, por lo general es el gobierno. Pero hay reformas, como por ejemplo la que también se discute, la reforma a la justicia, que busca hacer modificaciones en cómo son los procedimientos y los entendimientos de distintas mecánicas dentro de la rama judicial. Entonces, en ese caso, pues hay unas aplicaciones propias de los jueces, magistrados y en general de la rama judicial. Por lo general, son ya quienes son los dolientes del tema sobre el que versó esa reforma. ¿Y qué pasa si no se aprueba una reforma? Volvamos al ejemplo de la casa. En la casa, bueno, si no modificamos el lavamanos puede que no esté funcionando lo suficiente, pero no puede poner un baldecito abajo para que el agua que se está regando pues no genere un charco. O uno puede esperar un tiempo. No necesariamente que no pase una reforma significa el apocalipsis total. Puede tener unas consecuencias y depende del sector y el momento. Por ejemplo, si hoy hablamos de que las universidades públicas, por ejemplo la Universidad de Antioquia, no tiene recursos suficientes y no se aprueba la reforma a la educación que poco se ha discutido en el Congreso, seguramente no va a tener los recursos suficientes para funcionar en el 2025 de la mejor manera. Eso que puede llegar a un cierre parcial de servicios y de operaciones en la universidad. Pero hay otras reformas, por ejemplo la reforma política, que ¿qué pasa si no avanza? Pues seguramente la financiación estatal seguirá siendo como viene siendo hoy, va a haber financiación privada, el Consejo Nacional Electoral seguirá funcionando tal cual como funciona hoy y mal que bien eso ya tiene unos procesos y no se destruye el funcionamiento del Estado. Entonces muchas veces tiene que ver con el sector y con el nivel de afectación de lo que puede generar. Por lo mismo, entonces nos preguntamos otra cosa. Si una reforma no pasa, ¿se trata entonces de un golpe de Estado? De ninguna manera. Y en buena medida, los ejemplos de otras reformas de otros gobiernos nos pueden llevar a eso. No quiero decir ni con eso que las otras reformas fueran buenas ni que estas son malas o viceversa, pero lo que quiero decir es no aprobar una reforma a veces puede ser posible. En el 2011, cuando Santos era presidente, planteó una reforma a toda la educación superior. Quería que toda la educación superior fuera un bien, un servicio de lujo que tuviera ánimo de lucro y no un derecho fundamental para que todos pudiéramos acceder al conocimiento como un mecanismo de escala social. En ese momento no se aprobó la reforma. ¿Por qué? Porque nos opusimos en las calles a la reforma. ¿Se acabó el modelo educativo? No. Al contrario, después de esa movilización y desde el 2018, las universidades públicas han podido obtener muchos más recursos de los que estaban recibiendo antes. Eso tampoco resolvió estructuralmente el problema, pero no significa que todo es blanco o todo es negro. Entonces también está bien que se caigan las reformas dependiendo del contenido y las consecuencias que puedan tener. En otros casos se cayeron y eso no fue que no dejaron gobernar, sino que también es labor del Congreso y muchas veces de ustedes como ciudadanía hacer el control de que no tengan que aprobarse unas reformas que pueden afectarles la vida diaria. Pero también ese control lo tiene que hacer en muchas oportunidades la Corte Constitucional. Si son actos legislativos los que, digamos, modificaciones a la Constitución, los que se están aprobando, hay un control automático. Si son leyes normales no hay control, sino que un ciudadano puede ir y decir, oiga, acá creo que hay una cosa ilegal en ese trámite de esa reforma o en el contenido mismo. Y en ese caso se pueden tumbar o se pueden hacer que se caigan esas reformas después a través de un control judicial. Esto no quiere decir que no los están dejando gobernar, al contrario, pueden estar diciéndoles gobiernen de mejor manera. Por ejemplo, se creó el Ministerio de la Igualdad y se dijo, se creó, está bien que se cree, pero lo crearon mal porque no tenían los recursos para asignar todo el funcionamiento, les toca corregir ese trámite. Porque si no corrigen ese trámite, el día de mañana no va a existir ministerio porque la plata no les va a alcanzar para nada. Entonces puede ser también una forma de mejorar el funcionamiento de esas reformas. O en otros casos decir definitivamente ustedes lo hicieron todo mal, como con la reforma tributaria de Duque en su gobierno, donde se dijo ustedes hicieron trampa en el debate y para subsanar esa trampa lo único que se puede hacer es echar para atrás la reforma. Entonces no necesariamente detener, modificar o impedir que la reforma salga tal cual la propuso inicialmente el gobierno o quien tuvo la iniciativa es un mal mensaje. Al contrario, puede ser un excelente mensaje para la democracia, que existan pesos y contrapesos y se
permitan lograr el mejor resultado común. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos hoy? O qué esperamos que hayamos aprendido hoy. Es que uno, las reformas buscan modificar leyes que ya existían porque por cualquier razón creemos que hay que hacer nuevos ajustes. Dos, estas reformas las puede presentar el presidente, el Congreso, otras ramas del poder público, la ciudadanía, concejales o diputados, dependiendo el origen. Tres, las reformas por lo general pueden tener una buena iniciativa, el tema ya es como el contenido y el detalle. Como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Cuatro, que no necesariamente que una reforma no avance o que avance por partes es un mal mensaje, porque muchas veces ese mensaje lo que está hablando es de la solidez democrática que puede existir en el país y de las mejoras que se pueden agregar pensando en los demás intereses de la sociedad. Y cinco, que existen muchos intereses detrás de las reformas, de quienes la presentan, de quienes la están votando y por encima o por debajo de la mesa pueden estar tomando decisiones, pero sobre todo de la ciudadanía, que es la que en definitiva va a terminar sufriendo en carne propia esa reforma. Ojalá para bien. Esos son como los mensajes que queríamos compartirles, pero si quieren saber un poco más del contenido, de qué opinamos, de qué análisis hacemos sobre cada una de las 7 reformas que deben pasar en estos últimos 15 días del año, les dejamos aquí todo nuestro contenido para que lo puedan visitar, opinar y por supuesto también hacernos preguntas de qué más quieren saber.